Reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracias llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Amoroso Padre Celestial, que moras en los cielos, en este santo sábado, Señor, tu día, venimos, Señor, a rendirte toda gloria y toda honra, y porque no merecemos nada, Señor, pero por tu gracia y por el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque derramó su sangre en aquella cruz, es que venimos confiados en sus promesas y venimos a escuchar tu palabra. Toca nuestro corazón, Señor, porque sabemos que tu Espíritu se va a manifestar en nuestras vidas en este momento. Acompáñanos, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Bueno, una alegría nuevamente estar juntos aquí, ¿no? Un sábado más, ¿no? También una alegría que acá tener visitas, ¿no? Quiero saludar especialmente a Cristian, con quien trabajo todos los días, ¿no? Es una alegría que nos esté acompañando junto con su familia. A cada uno de ustedes, bienvenidos. También nuestra querida hermana Videla, ¿sí? A quien yo hace unos años ya no la había visto hasta el último momento de lo que le tocó vivir a nuestra querida hermana. Quiero que se sienta fortalecida, hermana querida, que el Señor la siga bendiciendo y se mantenga en la fe y la esperanza que el Señor nos ha dado. Tenemos también por allí alguna visita, ¿sí? No conozco sus nombres, pero quiero
expresarle de parte de toda nuestra iglesia, María, una bienvenida para usted y también para cada una de sus familias. Así es. Bienvenidos a este pequeño espacio, este pequeño culto. Bueno, en el día de hoy quería compartir una historia que nosotros muchos conocemos, está en Marcos, capítulo 5. También la misma historia está en Mateo 9:18, a partir de allí más o menos comienza, pero es un poquito más breve, ¿no? En Marcos está un poquito más expresada en su totalidad, digamos, ¿no? Se nota un poquito más de detalle en esta historia. Muchos conocemos esta historia porque hablamos de lo que fue el milagro que el Señor hizo con la hija de Jairo, ¿sí? Y también en aquel camino hubo una mujer que se sanó al tocar su vestido, el vestido de Jesús, ¿sí? Pero yo quisiera que entendamos un poquito el contexto que vivían los personajes de aquella historia, sobre todo el de esta mujer que dice que padecía de flujo de sangre, ¿sí? Y nosotros sabemos que por naturaleza las mujeres adultas tienen una costumbre, lo que le llamamos un periodo, ¿no? ¿Sí? Las mujeres tienen muchos nombres para llamarlo, ¿no? Esa situación que las mujeres viven, también lo vivían en aquella época. Y el Señor había dado leyes específicas con respecto a esto, ¿sí? Y quisiera que entendamos eso y también entendamos qué significa todo esto, ¿no? Y qué significaba para estas mujeres en especial. Y vamos a leer esta ley que está en Levítico 15. Y en Levítico 15, el versículo, ahí habla de las impurezas físicas, todo, si lo quieren en algún momento pueden ver lo que era este tema de las impurezas físicas. Nosotros consideramos que todo lo que tiene que ver con el aspecto ritual de la ley de Dios quedó cumplido en el Señor Jesús, ¿sí? Quedó cumplido en el Señor Jesús. No así las cuestiones que tienen que ver con la salud o con el aspecto moral de la ley de Dios, ¿sí? Las leyes de salud siguen siendo igual de beneficiosas para nosotros el día de hoy, ¿sí? Ahora, todo aquello que tenía que ver con el aspecto ritual de la ley de Dios quedó cumplido, quedó caducado, podríamos decirlo así, ¿sí? No nos olvidemos, en Mateo 5:17 el Señor Jesús explica que no pasaría ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo sea cumplido. Y más adelante explica de qué ley está hablando, ¿sí? Hablando de las leyes que tenían que ver con los 10 mandamientos, pero también de las leyes que tenían que ver con lo que Dios le había dado a Moisés y que comúnmente el judío le llamaba la ley de Moisés, aunque la ley no era de Moisés, era de Dios. Dios le había dado a Moisés y Moisés la había repetido y bueno, por eso se llamaba la ley de Moisés. Ahora, en esta ley, en los versículos 19, ¿sí? Habla de esta etapa que vivía la mujer. El versículo 19 dice que cuando una mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere, o sea, mientras la mujer tuviera este flujo, 7 días estará apartada. Esa palabra apartada es lo que hoy día ese es el estado
en el que los judíos hoy día le llaman nidá. Es un estado donde la mujer tiene que quedar apartada. No puede la mujer, aunque puede consagrarse a Dios, orar, hacer las cosas domésticas en casa, todo eso, y cuidar de su familia, esa mujer ritualmente queda apartada, ¿sí? Esa es la palabra que utilizan ellos hablando del estado de la mujer. Y cualquiera que la tocare será impuro o inmundo hasta la noche. O sea, la mujer estaba en ese periodo, ¿sí? Y cualquiera que la tocara ritualmente quedaba también en la misma situación, inmundo, ¿sí? Es decir, que cuando una persona tocaba a esta mujer, esta persona quedaba inmediatamente inmundo y no podía participar ritualmente de las cosas que se organizaban en el templo, por ejemplo, ¿sí? O sea, para todo lo que sea servicio ritual, esta persona quedaba en la misma situación, ¿no? El versículo 21 dice, cualquiera que tocare su cama lavará su vestido y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. O sea, tenía todo un día, ¿sí? Para su purificación, antes de que pueda volver a ser apto para estar ritualmente, justamente apto, ¿no? Ritualmente. Entonces, esta era la situación que parecía vivir esta mujer. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en Levítico 18-19. Por supuesto, allí hay está explicando más acerca de esta ley, que mientras la mujer estaba en ese estado, no podía mantener una relación normal con su cónyuge, ¿sí? Dios impedía, por supuesto, y no quería mientras ella esté en este estado, que eso sucediera. Así que tendríamos que tratar de ver qué pasaba con esto de las impurezas y qué significaban también. En Job 14, el versículo 4, allí Job, hablando de las impurezas, dice, ¿quién puede hacer algo que es inmundo? Limpio. ¿Quién lo puede hacer? Y él mismo responde, nadie. Nadie puede hacer lo que es inmundo limpio. ¿Sí? Así que la gente era celosa en guardar todas estas leyes porque tenían que ver primero con la salud y la limpieza, ¿sí? La pulcritud. Pero también tenían que ver con un aspecto ritual. Así que ellos no podían participar de las situaciones rituales que todos participaban porque estaban en esta situación. Quiero que leamos también en Ageo. Ageo está un poquito antes de Zacarías. Cómo Ageo nombra cómo Ageo muestra un poco de esta situación, ¿no? Y cómo los judíos sabían claramente qué pasaba cuando se vivía o cuando se estaba o se contaminaba algo, ¿no? En el tema de los alimentos nosotros sabemos que el Señor era exactamente igual y declaró ciertos alimentos puros y ciertos alimentos impuros, ¿sí? Y eso tenía dos funciones. Una era la función ritual, ¿sí?
porque el que tocaba cosas impuras quedaba descalificado para la situación ritual. Pero también tenía una situación, tenía una connotación que era o correspondía a la salud, ¿sí? Hacía a la salud de las personas. Aquí en Ageo, ¿sí? El capítulo 2 y el versículo 10 al 14, incluso diríamos hasta el 15 para ver un poquito más de este contexto, Dios le dice a Ageo que vaya y le pregunte, ¿sí? A los sacerdotes, en el versículo 11, dice que le pregunte acerca de la ley diciendo, versículo 12 ahora, si alguno llevare carne santificada en la espalda de su ropa y con el vuelo de la falda, ¿no? Tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Es decir, llevando yo algo santificado como una ofrenda, por ejemplo, ¿no? Podía tocar algo, y por tocar ese algo, eso otro quedaba santificado. Acá la respuesta es no, ¿sí? Pero fíjense qué pasa al revés. Y dijo Ageo, y si un inmundo a causa del cuerpo muerto, por ejemplo, tocar alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Es decir, si alguien está inmundo, pero toca según la ley, ¿qué pasaba? Quedaba impuro, quedaba inmundo. ¿Sí? Por eso dice que la mujer no toque, ¿sí? Cuando está en esa situación las cosas, o no toque las personas, o las personas no toquen para no quedar contaminados ritualmente. ¿Sí? Así que ellos dijeron, inmundo será. Y Ageo respondió y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos, y todo lo que ofrecen aquí es inmundo. ¿Sí? Ahora, más adelante, el Señor les dice, ¿no? En el versículo 17 le dice, os herí con viento solano y con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. El inconveniente que tenía el pueblo en este momento, en esta circunstancia, era que ellos ofrecían cosas, pero no estaban aptos para hacerlo. ¿Por qué? Porque había en ellos pecados o situaciones que ellos no abandonaban y eso lo ponía, le quitaba la aptitud, ¿sí? Es decir, que las cosas que son consagradas a Dios no deben tener contaminación, ¿sí? No deben tener contaminación. Y si algo está consagrado a Dios y toca algo común, ¿sí? Eso algo común no se santifica por el hecho de que algo sagrado lo tocó. Y alguna vez cuando yo era niño había escuchado un ejemplo que nos decían, muy buen ejemplo realmente. Si yo traigo, nos ponían aquí, ¿no? Un vasito y colocaban, no sé si se acuerdan, por ahí quizá Dani se acuerda, Cristian. Ponían un vasito así de agua pura y le tiraban una gotita de tinta, ¿sí? Y en un ratito la tinta hacía todo de color negro o azul, el color de la tinta, ¿verdad? Pero si yo tengo un vaso con tinta y le coloco una gota de agua, no se vuelve cristalina. ¿Sí? Y después nos daban un ejemplo, porque ahí sí colocaban un material químico que cambiaba todo el color del agua. Y eso traía el simbolismo de Cristo, ¿verdad? Pero realmente es así. Si tenemos un vaso que tiene una contaminación o un veneno, ¿sí? Y sacamos de allí un poquito de ese veneno o de contaminación y colocamos en un vaso de agua pura, ¿qué pasa con el agua? Se contamina. Pero hagamos una al revés. Traigamos el agua pura y saquemos una gota de agua pura y coloquemos en el vaso de veneno.
¿qué pasaría? Va a seguir contaminado. No va a cambiar su propiedad por el hecho de colocarle una gotita de agua pura. ¿Sí? Y esto es lo mismo que el Señor ejemplifica aquí. Pero Él lo hace, ¿cómo trae el ejemplo del Señor? Desde esta situación, desde la impureza, desde la inmundicia. ¿Sí? La impureza es símbolo del pecado. Podemos leer eso, por ejemplo, en Isaías 64:6, ¿sí? Solamente vamos a leer ese versículo, pero también, por ejemplo, en Zacarías lo vemos cuando, ¿se acuerdan cuando el ángel trae al sumo sacerdote? El ángel de Jehová dice que estaba allí, estaba el sumo sacerdote, Josué, eso está en Zacarías 3, y estaba vestido con vestiduras viles, dice, ¿no? En otra, con vestiduras inmundas, podríamos decirlo así. Vestiduras manchadas con excremento, ¿sí? Pero en Isaías 64:6, ¿sí? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, inmundicia, ¿sí? Y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y acá hace referencia a estos harapos que las mujeres utilizarían en las circunstancias de nidá, ¿sí? Cuando ellas estaban apartadas por esta costumbre que tenían cada mes. Y fíjense que ellas quedaban apartadas el tiempo que estaban con su costumbre, más 7 días donde ellas tenían que purificarse ritualmente. ¿Sí? O sea que eso hacía que la mujer cada mes, al menos, tenemos un médico aquí que por ahí me da cosa, no quiero decir algo médico que no corresponda, pero por lo menos serían unos 10 días quizá, ¿no? ¿Sí? Unos 10 días quizá que esta mujer estaría apartada, ¿sí? Y le impediría eso tener quizá el afecto de su marido, ¿sí? O de alguno quizá allí en su familia, ¿no? Porque se dedicaría únicamente a las situaciones domésticas, pero no podría participar de circunstancias rituales que tenían que ver también con Dios, ¿sí? Y esto sucedía una vez al mes, 10 días como mínimo, unos 10 días de cada mes en cada mujer, ¿sí? Y también sucedía en los varones, porque después si ustedes leen el contexto de Levítico van a ver que también pasaba en los varones cada vez que ocurría cierta circunstancia. Ahora, en el caso de la historia, bueno, voy a leer algo del comentario bíblico con respecto a esto, con respecto al tema de Levítico, porque en Levítico 15, el versículo 31, el Señor dice el por qué, ¿verdad? Y dice a fin de que no mueran, ¿sí? Es decir, ¿por qué se tenían que abstener de hacer, de contaminar el santuario, dice, ¿sí? ¿Por qué? A fin de que no mueran. Y dice el comentario bíblico lo siguiente: cualquier persona que se hubiera atrevido a entrar en el santuario en este estado de contaminación, lo habría contaminado a pesar de que en la mayoría de los casos la contaminación personal era involuntario y no requería un sacrificio, ¿sí? Estos reglamentos indican el interés de Dios, primero, en la salud y la higiene personal, y al mismo tiempo servían para hacer resaltar la santidad de las cosas sagradas. La contaminación ceremonial era un símbolo de la contaminación moral. En las leyes levíticas se hace una clara distinción entre el pecado real y la inmundicia ceremonial, ¿sí? Pero esto era un simbolismo, hermano. Ahora imagínense en la historia que nosotros estamos por ver, lo que sucedía con esta mujer. De paso también, el Señor comparó la ceguera del ciego ese que era ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Y comparó esa situación de ceguera
con la ceguera espiritual que tenían los fariseos. Y le dice Jesús, por cuanto decís, vemos, vuestro pecado permanece en vosotros. ¿Sí? Porque si dijeran que son ciegos, entonces no tendrías pecado, pero como dice, vemos, o sea, se daban cuenta encima, pero comparó esa situación. A veces la enfermedad, las circunstancias de la vida, nos deberían llamar también la atención a lo que pasa en el mundo espiritual. ¿Sí? Y este era el caso de esta historia, ¿verdad? Vamos a ir entonces a aquella historia que está en Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. Primero dice el versículo 22 que vino uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Jairo viene al Señor Jesús con una actitud que es muy importante que aquellos que vienen al Señor Jesús vengan con esta actitud. ¿Por qué? Porque el que no viene con esta actitud delante del Señor Jesús no se beneficia de Él. Esta es la actitud con la que nosotros debemos ir a Jesús. Se postró a sus pies y le rogaba mucho, dice la Biblia. Le rogaba mucho. A veces no queremos hablar mucho con el Señor, no queremos rogar mucho, ¿no? Pero Jairo le rogaba mucho. Y le decía, mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La Biblia mezcla la situación de la salvación con la situación de la sanación. Y no parece hacer una distinción entre salvación y sanación. Fue, dice, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. El caminar de Jesús no pudo ser rápido en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque había mucha gente que le apretaba, le agolpaba, ¿verdad? Pero una mujer dice que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, estaba con esta circunstancia apartada, en nidad, ¿sí? ¿Qué hizo? Y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada habría aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer en estas circunstancias, 12 años, no 10 días, como naturalmente sería, mensualmente, ¿no? 10 años. 12 años, perdón, 12 años. En estado de nidad, apartada, sin poder tener el afecto de las demás personas, porque las personas quedaban contaminadas, ritualmente contaminadas. Y los que estaban a la vuelta de ella quizás también hasta sufrían la misma circunstancia. Cuando oyó hablar de Jesús, vino, dice, detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía que si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Fíjense, esta mujer tenía una fe, una tremenda fe. Ella quería hablar, el espíritu de profecía dice que ella quería o tuvo la intención de hablar con Jesús. Pero en esa circunstancia de una muchedumbre que le apretaba al Señor Jesús y de que había mucha gente allí, ella se dio cuenta que no iba a poder hablar. Además estaba en un estado que ella no podía ni siquiera tocarlo a Jesús. Porque si tocaba, ¿sí? Quedaba contaminado ¿quién? Y Jesús quedaría contaminado, ¿verdad?
Jesús quedaría contaminado, era un maestro Jesús. Muchos no lo reconocían, no conocían que Jesús era el mismo Dios caminando aquí con nosotros. Pensaban que era un maestro importante. Y ella se acercó pensando simplemente que, bueno, no va a notar, ¿no? No va a notar, no se va a dar cuenta que yo voy a tocar el bordecito del manto de él. Y ahora me voy a acercar sigilosamente. Nadie podía saber cuál era la condición de ella, solamente ella lo podía conocer. Y entonces vino y Jesús, sabiendo, dice, que alguien lo había tocado, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En el versículo 30. Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Jesús sabía que esta mujer le había tocado. Jesús ya la conocía. Dice el Espíritu de Profecía que el Señor Jesús esperaba que ella hiciera todo eso, ¿sí? Y cuando el Señor vio la oportunidad, la llamó. Prácticamente pidió que ella dijera, ¿no? Por sí misma. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que era ella la que había hecho, vino y se prostró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad. Ahora, el Señor Jesús no la reprendió. El Señor Jesús no la reprendió. Tampoco el Señor Jesús quedó contaminado. Porque ¿qué pasó allí? Algo extraordinario, un milagro. No hubiese pasado eso en otras circunstancias. La gotita de agua pura limpió el vaso lleno de veneno. Aquí esta mujer quedó sana y él le dijo en el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, esa circunstancia, ¿qué fue lo que sucedió después de esa circunstancia? Justo en ese momento, dice que vienen los familiares de Jairo, ¿sí? Del principal de la sinagoga, y le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué te molestas? ¿Para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, le dijo al principal, no temas, solo cree. Lo que había sucedido allí, le daba ahora pie al Señor Jesús para mostrarle a Jairo que podía tener fe. Jairo estaba viendo todo esto. Jairo estaba observando esa circunstancia. Y no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. O sea, 3 testigos. Después, más adelante, Pedro dice, vimos su gloria, ¿no? Estas cosas fueron testigos de ellos. Vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que allí lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y dice que se burlaban de él, mas él, echando a todos afuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que no dijeran, mucho de que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer, bueno, a la niña, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención varias cosas de esto, ¿no? Jairo tenía una tremenda preocupación por su familia, ¿sí? Lo reconoce a Jesús, se postra delante de él,
le rogaba mucho a Jesús. Pero aún todavía necesitaba algo que a él le refuerce la fe. Nosotros podemos vivir declarándolo a Jesús, podemos tener esa idea de que estamos en el lugar correcto, de que adoramos al Dios correcto, pero puede estarnos faltando la fe y podemos estar necesitando que Dios refuerce nuestra fe. Como todos nosotros, le preocupaba la vida de su hija, ¿sí? De su hija. La multitud agolpa cuando nosotros muchas veces buscamos al Señor. No nos deja llegar hasta Él. Y cuando llegamos por fin hasta el Señor, muchas veces la respuesta parece tardar. Mientras más ansiosos estamos porque el Señor haga aquel milagro. Mientras parece que nosotros queremos forzarlo, vamos Señor rápido porque agoniza. No nos damos cuenta de todo lo que el Señor quiere hacer en el medio para forzar o para reforzar nuestra fe. ¿Sí? Esta mujer había padecido 12 años, había gastado todo. Vino para tratar de hablar con Jesús, pero no pudo hacerlo. Entonces ejerció la fe. Solamente quiero tocar el borde, nada más. No pensó si ella tocando el borde contaminaba a aquel rabí, a aquel maestro, porque pensó que ese rabí tenía poder para curarla, aun si la tocaba con el borde de su manto. Ahora me llama la atención algunas cosas de esta historia. ¿Cuántos años estuvo la mujer con esta enfermedad? 12 años. ¿Y cuántos años tenía la mujer, la nenita de Jairo? 12. El día que nacía la alegría para Jairo, comenzaba el dolor para esta mujer. El día que Jairo vio a su hijita por primera vez y que comenzó a vivir y a tenerla a ella como una de aquellas cosas que al hombre le impulsan a seguir adelante, ¿verdad? Su familia, sus hijos. Ese día comenzaba la desgracia para esta otra mujer. Ahora es interesante que a los 12 años cumplidos, esta mujer comienza su alegría. Pero una noticia le trae dolor a Jairo. 12. Parece el Señor querer decir, esto es un solo milagro. No importa la circunstancia. Podés estar 12 años de alegría y en algún momento el dolor llegará. 12 años de dolor y en algún momento la alegría llegará. Pero el que cambia la circunstancia de nuestra vida, el que la mejora, el que la limpia, el que la purifica, es el Señor, no otros elementos. 12 años buscando médicos, buscando soluciones, haciendo de todo, perdiéndolo todo, pero la solución ¿dónde está? En Jesús. Ejercer la fe. Ejercer la fe. El Señor quiere que esa fe se manifieste. ¿Sí? Busca que la mujer declare claramente qué es lo que fue sucedido, qué es lo que Dios hizo en ella. De esa manera, la fe de la mujer fortalece la fe de Jairo. La ternura de Jesús al trato de esta mujer fortalece también
la fe de Jairo. Voy a leer una pequeña cita del hermano White con respecto a esto. Permítame un minuto. Dice la hermana White, nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de su poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible para la obra de la salvación de las almas. Para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios, que en todos los relatos que podamos leer acerca de la fe y la experiencia ajena. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará raudalmente, su luz nacerá en la oscuridad y la gloria de Dios la acompañará. Dios quiere que nosotros también podamos compartir con otros nuestra experiencia. Que no nos callemos, ¿verdad? Fíjense otro pedacito de la cita. Después dice que la mujer de Capernaum fuera sanada por el toque hecho con fe. Jesús quiso que reconociese el beneficio recibido. No se obtiene a hurtadilla, ni se gozan en secreto los dones que el Evangelio ofrece. Esto necesitaba hacerlo ella y Jesús estaba pidiendo básicamente que ella lo haga, que reconozca qué sucedió allí, porque eso necesitaba Jairo ahora. Jairo estaba necesitando ahora, miren cómo Dios ordena todas las situaciones de la vida y no le pasa nada por alto. Puede darnos la impresión de que en nuestra vida Dios ha pasado por alto ciertas cosas, pero no es así. El Señor tiene todo ordenado y todo calculado. Necesitamos continuar ejerciendo fe. Continuar ejerciendo fe en el Señor. Hermanos, quisiera también que nosotros entendamos que también esto se transfiere a la iglesia. Es decir, no es casualidad que sean 12 años de uno, 12 años del otro. El número 12 en la Biblia, permítanme que lea una cita que encontré acerca de este número. Representa a la iglesia de la autoridad de Dios. Por ejemplo, Jesús tenía 12 discípulos. Había 12 tribus en Israel. En Apocalipsis hay 24 ancianos, son 2 grupos de 12, ¿sí? Y los 144.000 son múltiplos de 12. La ciudad de la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos, tiene 12 puertas y tiene 12.000 estadios. Hay un árbol con 12 tipos diferentes de fruta. 12 veces al año, comido 12 veces, perdón, esas frutas se comían 12 veces al año, 12 veces 12.000 o 144.000. ¿Sí? Y tenemos 12 meses en el año y tenemos... ¿Qué simboliza? El pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia está agonizante, parece muerta. La Biblia nombra muchas veces a la iglesia de Dios como una doncella, ¿sí?
al pueblo de Israel como una doncella, la hija de Sión le llama, ¿sí? Y ahora allí, esta niña con 12 años estaba simbolizando, aunque físicamente, pero estaba simbolizando lo que probablemente Jairo habrá estado en aquella iglesia, en aquella sinagoga, pero fría, muerta, porque no tenía el Espíritu de Dios, porque no tenía contacto con la verdad de Cristo. Pero ahora podía ver la alegría de la resurrección. Que también la alegría de la resurrección es un símbolo de aquellos que resucitarán, hermano. Había pelea entre ellos, entre saduceo y fariseo, por el tema de la resurrección, pero acá Jairo lo estaba viendo. Esta mujer, 12 años sufriendo también. ¿Por qué? Por inmundicia. Provocándole sufrimiento lejos del esposo. Una iglesia lejos del esposo. Son todos simbolismos, hermanos, para que nosotros entendamos cómo el pecado nos aparta de Jesús. Solamente tocar el borde de su manto. No hay deseo de censura de parte del Señor, sino un gozo de que nos acerquemos a Él en la situación en la que estamos. Solamente Él, hermanos, puede purificarnos. Solamente Él puede cambiar la realidad de nuestra vida. Él tiene poder, hermanos, para cambiarnos, para mejorarnos. Quizá nadie sabe la impureza, así como nadie conoce la impureza de una mujer, solo ella. Nadie tampoco conoce la impureza de alguna iglesia o de un individuo en particular, espiritualmente hablando. Solo Dios. Pero a Él tenemos que ir, aunque sea a tocar su manto, a buscar el encuentro. Si esa mujer no hubiese ido a buscarlo al Señor Jesús, no hubiese ejercido la fe de ir a buscarlo, nunca hubiesen recibido un milagro. Si queremos que el Señor transforme nuestro corazón y nos haga personas nuevas, tenemos que primero creer que Él puede hacerlo. Y segundo, tenemos que ir a buscarlo, hermano. El Señor puede transformarnos y mejorarnos. ¿Sí? Y por último, hermanos, alabemos al Señor por las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Lo hagamos con nuestro comportamiento, con las personas que están cerca y lejos nuestro. Que otras personas también puedan ver lo que el Señor ha hecho en nosotros. Para que ese ejemplo pueda acercarlo a ellos para que busquen también su bendición. Salmo 105, versículo 1 al 4 dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégranse en el corazón de los que le buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Que el Señor los bendiga, mi querido hermano. Muy bien, agradecemos a Dios por su palabra, a nuestro hermano Cristian también por predicar el mensaje de esta mañana. Nos ponemos de pie y entonamos el himno 293. Quiere ser salvo de toda maldad.